Bueno, el ejemplo 3.7 dice un convertidor monofásico en puente como el de la figura, que es como el que nosotros analizamos, se opera con una fuente de 120 volts, 60 Hz, y la resistencia es R igual a 10 ohms. La resistencia de carga son 10 ohms. Si el voltaje promedio de salida dice es 25% del voltaje promedio máximo posible, calcule, inciso A, el ángulo de retardo. Acuérdense que el ángulo de retardo es el ángulo de disparo, el firing. Las corrientes RMS y promedio de salida, las corrientes RMS y promedio de tristor y el factor de potencia de entrada. Bueno, vamos a llevar a cabo esto entonces. Primeramente vamos a sacar los datos como es costumbre, ¿verdad? Tenemos entonces, aquí hay que tener en cuenta, les decía en el problema pasado, hay que estar conscientes del voltaje que nos dan, porque si nos dan otro voltaje que es diferente al voltaje, ¿verdad?, que utilizamos en la mayoría de las ecuaciones, ustedes pudieron ver que todas las ecuaciones, ¿verdad?, que hemos sacado para los diferentes sistemas han quedado siempre en términos del voltaje de pico, Vm. Sin embargo, aquí en el problema nos dan el voltaje de RMS. O sea, cuando nos den un voltaje, por ejemplo, de 110, 115, 120, 127, pues se trata, ¿verdad?, de un voltaje RMS. Bueno, cuando ya se trata de un voltaje de 170, 179, pues ya implica que es un voltaje de pico. Bueno, entonces tenemos el voltaje eficaz de la única fase del transformador, la frecuencia, la resistencia de carga y el dato importante con el cual vamos a poder obtener el ángulo de disparo alfa es este. Nos dice que el voltaje de salida al cual está trabajando ahorita el convertidor es del 25% del voltaje de salida máximo posible. Entonces, ¿cuál es el voltaje de salida máximo posible? Vamos a ver acá nosotros en estas gráficas que tenemos. Nosotros hemos analizado ya esto y decíamos que van a conducir por pares. Para el semiciclo positivo va a conducir T1 y T2, para el semiciclo negativo T3 y T4. Pero para que puedan conducir deben de estar polarizados de manera directa y además de que haya el pulso de corriente entre la compuerta y el cátodo. De tal manera, ¿verdad?, que aquí podemos observar que el ángulo de disparo, se llevó a cabo más o menos en unos 70 o 75 grados. Ya no dejó pasar toda la forma de onda. Y a medida de que alfa aumenta, el voltaje de salida disminuye. Ahora les pregunto, ¿cuándo vamos a tener el voltaje de salida máximo? ¿Cuándo sería cuando tengamos el voltaje de salida máximo? Cuando llegue a los 130, profe. ¿Cuando llegue quién? A los 130. 130. 130 volts. 130. ¿Sí están de acuerdo los demás? ¿Estillado? Cuando se tenga el menor ángulo de disparo. Es correcto. Mira, Josué, aquí estamos nosotros analizando el ángulo de el voltaje de salida en función del momento en el cual se disparan los tiristores. Aquí, ¿verdad?, en esta gráfica, en esta figura, el disparo de los tiristores T1 y T2 se llevó a cabo acá. De 0 a alfa no estaban conduciendo, por eso es que el voltaje de la salida tiene esta forma. ¿Qué hubiera pasado si el ángulo de disparo alfa hubiera sido acá? Pues hubiera dejado pasar solamente una parte más pequeña. Ahora, si el ángulo de disparo, el disparo del pulso de compuerta, se lo aplico más cercano a cero, pues siempre va a ser mayor el voltaje que vamos a tener. Y el máximo voltaje se va a lograr cuando alfa es precisamente cero, o sea que el disparo se lo hacemos precisamente en el cruce por cero, se comportaría como un puente con diodos. No sé si quede claro ahí. Josué. Sí, sí, Mira, es que había visto un 130, pero no era BOS.
Mira, aquí lo podemos comprobar, fíjate bien. Esta es la ecuación para el voltaje de salida promedio. ¿Cuándo vamos a tener el valor máximo del coseno? ¿Cuándo sería? Fíjate bien, si nosotros ponemos coseno de 120 grados, ¿cuál sería? Sale negativo, ¿verdad? Y si lo sustituyo acá, daría la mitad, porque sería 1 menos 0.5. ¿Cuándo vamos a tener el mínimo voltaje? Cuando el ángulo vale 180 grados, porque daría menos 1. 1 menos 1 daría 0. Que es precisamente, ¿verdad?, cuando el disparo se haría prácticamente aquí, ya no habría nada que conducir. Pero ahora, a medida que el ángulo de disparo se hace más pequeño, se acerca a 0, por decir, cuando tenemos un ángulo de disparo de 30 grados, ¿qué pasa? Se va sumando 1 más 0.86. Cuando el ángulo de disparo es 10, todavía crece más, de tal manera que cuando el ángulo de disparo es 0, tenemos el máximo. Sería 1 más 1, sería 2. Nos quedaría como 2 Bm sobre pi. Sería la misma ecuación para el voltaje de salida promedio de un puente con diodos. Entonces, el máximo voltaje que nosotros vamos a conseguir en este tipo de rectificador monofásico controlado es cuando el disparo de los tiristores se haga precisamente aquí, en 0 grados, en el cruce por 0. No sé si tienen alguna pregunta con esto, alguna duda. No, Inge. ¿No hay dudas? Bueno, entonces vamos a continuar. Aquí decíamos, este es el dato que nos dan. Fíjense bien, de ese valor máximo que podemos sacar cuando el ángulo de disparo es 0, pues ahorita este convertidor está sacando un 25% de ese valor máximo. Y nos preguntan cuál es el ángulo al que están trabajando los tiristores. Bueno, vamos a calcularlo como, pues es el inciso A, ¿verdad? Dice cálculo del ángulo de retardo. Dice, sabemos que el voltaje de salida actual al que está trabajando el convertidor es igual al voltaje de salida máximo, es igual al, a ver aquí se pasó esto, al 25% del voltaje de salida máximo posible, ¿ok? Permíteme tantito. Fíjense bien, entonces aquí estamos estableciendo el voltaje de CD que tiene actualmente, que hay en la carga, en la salida, es el 25%, o sea, el punto 25 del voltaje de salida máximo posible. También sabemos, lo que acabamos de explicar ahorita, que el voltaje de salida máximo posible sucede cuando alfa es igual a 0. ¿Qué pasaría si yo sustituyo aquí alfa igual a 0? Pues nos daría, ya vimos que el coseno de 0 es 1, más 1 es 2, me quedaría 2 por Bm sobre pi. Esta va a ser la ecuación del voltaje de salida máximo posible. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para obtener el ángulo de disparo? Bueno, el voltaje de salida que está desarrollando el convertidor tiene esta ecuación. Es Bm sobre pi por 1 más coseno de alfa. Pero en este caso alfa no vale 0, porque si vale 0 nos da esto. Lo que vamos a hacer entonces es igualar esta parte con el 25% de esta otra parte, que es el voltaje máximo, y de ahí vamos a despejar alfa, ¿sí? Por tanto, dice, podemos sustituir lo siguiente: el voltaje de CD actual, el que está saliendo de aquí, ¿verdad?, el que tenemos en la carga, ya nos dice el problema que es el punto 25, el 25% del voltaje de salida máximo posible. Entonces, el voltaje actual va a estar en función de un ángulo alfa que desconocemos, por eso es que lo escribimos así, pero lo podemos igualar con el 25% de este que ya calculamos, que es el máximo. Ya de aquí, de esta relación, pues nosotros podemos despejar el valor de alfa. No sé si hay alguna pregunta con esta relación. Podemos ver que este Bm sobre pi con Bm sobre pi se hace igual a 1, porque cuando paso esto acá, pasa dividiendo, y ya nada más me quedaría el producto de 0.25 por 2, me daría 0.50. ¿Ok? Y ahora
Ya una vez que tengo esto, vamos a pasar este 1 del otro lado, me quedaría 0.5 menos 1, me daría menos 0.5. Y ahora para sacar alfa, pues tengo que aplicar la función coseno inverso, ¿verdad? Lo que en su calculadora aparece como coseno a la menos 1, aquí en este programa aparece como, digo, la función con la cual vamos a calcular es esta, a cos. Siempre cuando hay una a antes de la función trigonométrica, ¿verdad? Se refiere a que es un valor inverso. ¿Sí? Entonces por eso es que aparece aquí. Alfa es igual a quién. Para calcular alfa tenemos que aplicar el coseno inverso. Aplicamos coseno inverso aquí, coseno inverso acá. Me quedaría coseno inverso de menos 0.5. Esto me da un valor en radianes de 2.094. Y si convertimos estos radianes a grados, ¿verdad? Me va a dar 120. ¿Sí saben cómo convertir estos radianes a grados? Pues es fácil, ¿verdad? Vamos a trabajar a la inversa. Multiplicamos ahora por 180 y ahora lo vamos a dividir entre pi. Y esto me tiene que dar aproximadamente 120 grados, que es lo que tengo acá. Aquí, ¿verdad? El programa me lo hace exacto porque aquí no tomamos todas las cifras significativas que da el resultado, porque aquí lo tengo, ¿verdad? Ajustado solamente a 3. Pero si yo le pusiera más cifras me daría todo esto y ya ahí saldría exacto, ¿verdad? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Dudas, preguntas? Dije, nada más, ¿por qué dijo que le sacaba el 25% de la otra ecuación cuando las iguala ahí? Porque es un dato que nos da el problema. Porque dice el problema Ok. que el voltaje de salida promedio es 25% del voltaje promedio máximo posible. O sea, el voltaje al cual está trabajando el convertidor, el rectificador, el voltaje que le llega a la carga me dice que es el 25% de lo máximo posible que puede sacar este. Por eso lo igualamos con 0.25. No sé si quede claro. Sí, sí, está. Ok, entonces, otra cosa que les recomendé, ¿verdad? Parece que se lo dije en el primer ejemplo, que convenía cuando ustedes fueran a hacer sus problemas, sus tareas, y espero que las hagan cada quien de manera individual, ¿verdad? A pesar de que es por equipo, trabajen, pero háganlo bien, piénsenle, no copien, porque así no aprenden. Y cuando vienen el examen no saben ni qué hacer, porque entonces pues ya no hay tiempo, ¿verdad? El que lo hace a lo mejor se va a preocupar por él, ya no por los demás. Entonces ustedes traten de hacer las cosas para que aprendan. Bueno, les comenté en ese momento que para este tipo de problemas era conveniente ajustar su calculadora en el modo radianes. ¿Por qué razón? Porque hay ecuaciones donde se tiene que sumar alfa o restar alfa. Y ahí forzosamente alfa tiene que estar en radianes. Cuando alfa está, por ejemplo, así, como el argumento de una función trigonométrica, pues no hay problema. Pueden trabajar en radianes o en grados, no hay bronca. Pero cuando van a sumar alfa, forzosamente alfa tiene que estar en radianes. Pero para que no se estén cambiando de grados a radianes y luego tengan que estar moviéndose de allá para acá, mejor ajusten su calculadora en el modo radianes y ya no van a tener ningún problema. Entonces aquí convertí, ¿verdad? Alfa de radianes a grados. Aquí me lo hace, ¿verdad? Automáticamente la computadora, el programa. Simplemente le pongo las unidades grados y ya me lo da, pero aquí por eso le puse este sufijo alfa g de grados, pero como vamos a manejar alfa en las ecuaciones es simplemente así, alfa. Esto nada más para entenderlo. Fíjense entonces, de acuerdo a lo que hicimos, de acuerdo a lo que tenemos ahorita, el ángulo de disparo, ¿por dónde estará? Estará por acá, ¿verdad? Aquí donde tengo el cursor, que son más o menos 120 grados. Aquí exactamente en la cresta, en la parte media, son 90. Si yo divido en tres partes lo que hay de aquí para acá, 120 quedaría más o menos por aquí. Ahí estaría, ¿verdad? Efectuándose, la activación de los tiristores. Ahí se estaría aplicando el pulso de compuerta a cada uno de ellos. Pueden ver que no es lineal, ¿verdad?
No es lineal porque la función seno no es lineal. ¿A qué me refiero de que no es lineal? La mitad posiblemente sí sea en 90 grados, pero la cuarta parte, ¿verdad? No va a ser... la cuarta parte de 180, ¿cuánto sería? Si fuera lineal, pues sería 135, pero ya vieron que no lo es. ¿Ok? Bueno, dudas, preguntas con esto que llevamos hasta ahorita. Entonces, esta es la parte medular de este programa, de este problema. Porque si nosotros no sacamos adecuadamente el ángulo de retardo, todo lo demás que hagamos ya valió sombrilla, ya no sirve porque va a dar otro resultado. Entonces es importante de que quede comprendido claramente este procedimiento como lo hicimos para calcular el ángulo de retardo alfa a partir de estas consideraciones que tenemos por ahí. ¿No hay duda? ¿Podemos seguir? Sí, profe. Ok, bueno, vamos a calcular, dice, las corrientes RMS y promedio de salida. Bueno, entonces, por ahí nosotros calculamos en el inciso D la corriente RMS. Aquí la tenemos, ¿verdad? Esta es la ecuación que vamos a utilizar en el caso de que ya tuviéramos calculado el voltaje eficaz. Pero si no lo tenemos, podemos utilizar esta, la 327. Entonces, vamos a ver esta, ahí está. Esta que tenemos aquí es exactamente esta de acá, nada más que acá está más factorizada, factorizamos por raíz de 2 y aquí quedó. Es exactamente lo mismo, ya sea que aplican esta o esa, es lo mismo. Entonces, pues ya tenemos todo o no tenemos todo. Acuérdense que el dato que nos dio el problema del voltaje al que trabajaba el rectificador era el voltaje eficaz. Entonces, tenemos que convertir o obtener, mejor dicho, el voltaje BM, el voltaje de pico, lo necesitamos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se relaciona, verdad, el voltaje de pico con el voltaje eficaz? Pues por un factor de raíz de 2, es decir, BM es igual a raíz de 2 veces el valor de BS. Eso implica que debemos de multiplicar raíz de 2 por 120 y nos daría un valor de 169.706 volts. Ahí tenemos ya, ¿verdad?, el valor del voltaje de pico. Y ya con esto pues ya podemos sustituir acá porque ya tenemos la resistencia de carga y ya tenemos también el ángulo de disparo. Aquí observen, ¿verdad?, que alfa se está restando y era lo que les decía ahí donde tenemos que aplicar, ¿verdad?, precisamente esta parte. Aquí, ¿verdad? Aquí ya factorizamos por pi, es lo mismo, ¿verdad? Aquí ya utilicé otra vez la otra que teníamos acá, es la misma. Y al sustituir todo, ¿verdad?, y realizar las operaciones, pues resulta que da eso. Les decía en una clase pasada, ¿verdad?, que era conveniente que ustedes fueran llevando a cabo las operaciones en su calculadora. Ojalá y las estén haciendo porque luego les cuesta trabajo sacar los resultados. ¿Me entienden? Entonces vayan haciéndolo, vayan haciendo las operaciones para que cuando vengan las tareas o el examen, pues ustedes vean ahí cómo va a salir, ¿verdad? ¿Qué deben de aplicar para que no cometan errores? Bueno, ya tenemos entonces la corriente eficaz, la corriente promedio. Para este rectificador la sacamos en el inciso B, ¿recuerdan? Tenemos dos ecuaciones, en el caso de que ya tuviéramos BCD, y si no tenemos BCD, partimos de esta ecuación, la cual, ¿verdad?, está en términos de BM, RL y alfa. Entonces, es la que vamos a utilizar acá. Esta y CD sería esto, sustituimos todos los datos de BM, RL y el ángulo de disparo en radianes, y nos da finalmente 2.703 amperes. Vuelvo a repetirles, ¿verdad? Una forma de verificar si ando más o menos bien es que siempre los valores eficaces van a salir mayores que los valores promedio. Y les decía, esto todavía es más notorio cuando se trata de un rectificador monofásico. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
¿Dudas? No escuché, Félix. Creo que hablaron, pero no escuchó. Bueno, vamos a calcular ahora lo siguiente, el inciso C, ¿verdad? Las corrientes RMS y promedio del tiristor. En este caso, ¿verdad? Las corrientes RMS y promedio del tiristor las habíamos sacado en base a este razonamiento. Decíamos que aquí la cantidad de grados que conduce cada tiristor no es algo fijo, no es algo constante, como en el caso del puente con diodos. ¿Sí recuerdan? Que en el puente con diodos, ahí sí cada diodo conducía a 180 grados. Pero acá no, porque va a depender de alfa. Por decir, si el disparo se hace en 30 grados, la conducción sería lo que falta para llegar a 180, que sería 150, ¿verdad? Como en las gráficas de un semiconductor. El ángulo de disparo y el complemento es el ángulo de conducción. Bueno, entonces acá no podemos decir que los tiristores conducen 60, 90, 120 grados porque es variable. Pero de lo que sí estamos seguros es que cada tiristor va a conducir la mitad de la corriente que le llega a la carga. Porque a la carga le llega todo lo que hay desde aquí hasta acá. Para completar el periodo de 0 hasta 2pi. Pero el tiristor solamente conduce la mitad de esto. Con base en ese razonamiento nosotros sacamos lo siguiente. Si se trata de una corriente RMS, la corriente eficaz de cada tiristor va a ser igual a la corriente eficaz que le llega a la carga, y lo vamos a dividir entre la raíz de 2 porque es un valor eficaz. Entonces nos quedaría 5.308 amperes entre raíz de 2 y eso me da 3.753 amperes. Ahora, para el caso de la corriente promedio, pues va a ser lo mismo, ¿verdad? Vamos ahora a la corriente promedio, va a ser igual a la corriente promedio, pero ahora simplemente entre 2 y nos daría 1.352. Bueno, ¿dudas con esto? ¿Alguna pregunta? Bueno, ya por último, ¿verdad? Vamos a calcular el factor de potencia. Vamos a utilizar la misma ecuación que la utilizamos en el problema anterior. Decíamos que esta es una ecuación aproximada porque en este tipo de rectificadores el factor de potencia depende de dos factores. El factor de distorsión, que la fórmula lo aproxima a este valor, 2 por raíz de 2 sobre pi, y el factor de desplazamiento, que es el coseno de alfa. Realizando esto, ¿verdad? Nos da un factor de potencia muy pobre de menos 0.45. Bueno, pues ahí terminamos este problema. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? Creo que no, profe. ¿No hay dudas? Me pregunto si estarán ustedes en clase. Nada más veo que participa Audelo, Ramón, a veces Félix, y de ahí los demás se me hace que están dormidos. Yo estoy despierto, profe. Yo creo que vamos a prender la cámara para la otra clase para ver cómo andan. ¿Sale? Así que se peinan o nos peinamos, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a continuar. Me da gusto saludarlos y verlos. Vamos a continuar con otro tema. Ya este es el último tema de la unidad, que es el tema de rectificadores trifásicos controlados. Pongan mucha atención con esto, ¿verdad? Esto de cierta forma es muy semejante, ¿verdad?, a lo que ya vimos, porque nosotros vimos algo semejante pero con diodos. ¿Sí recuerdan? Ahora vamos a ver este tipo de rectificador, pero trifásico, o sea, con tiristores, perdón. Y aquí, ¿verdad?, vamos a ver entonces cuántos grados y cómo van a estar conduciendo cada uno de los tiristores. De cierta forma, el patrón de conmutación y la forma como se comportan es semejante al de los diodos. ¿Se acuerdan cuando vimos este tipo de rectificador con diodos? Decíamos que en este circuito, en este sistema, a la carga le llega un voltaje de línea.
porque por la parte de arriba le llega la fase que en ese momento es la más positiva, y por la parte del extremo de abajo le llega la fase que en ese momento es la más negativa. Tenemos 3 diodos en las piernas, en la parte es que a esto se le llama leg, pierna, en inglés es leg. En cada pierna tenemos 2 tiristores, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. T1, T4, T3, T6 y T5 y T2. Los tiristores que están en la parte superior de la pierna, ¿verdad?, son los que van a conducir cuando la fase sea la más positiva. Y los de abajo, ¿verdad?, los de la parte inferior, son los que van a conducir cuando esa misma fase sea la más negativa. Nosotros también vimos en su momento, ¿verdad?, cuando analizamos este puente con diodos, que en este caso, ¿verdad?, cada fase aporta corriente a la carga durante 240 grados. ¿Por qué? Porque conduce, ¿verdad?, o aporta corriente cuando es la más positiva. Veíamos el caso de la fase A, que es la que tenemos aquí de pechito. Y también cuando era la más negativa, de aquí, ¿verdad?, de hasta acá, hasta 330. De 210 a 330. Bueno, entonces, por eso decíamos, por ejemplo, el tiristor T1 va a conducir cuando la fase A sea la más positiva, de 30 a 150. Pero el tiristor 4 va a conducir cuando la fase A sea la más negativa, de 210 a 330. Y así para la fase B y C, ¿verdad? El tiristor 3 va a conducir cuando la fase B sea la más positiva, que sería de acá a acá, de 150 a 270. Y el tiristor 6 va a conducir cuando la fase B sea la más negativa, de aquí a acá, ¿verdad? ¿Dónde está la fase B? Acá. Bueno, aquí no se ve completa, ¿verdad? Hay una parte aquí y otra parte acá que se complementa. Bueno, ¿cómo van a conducir estos tiristores? Pues de una forma muy semejante a los diodos. Acuérdense cómo analizamos esto, ¿verdad?, cuando vimos el circuito con diodos. Empezamos a partir de aquí, del cruce por cero, del inicio, ¿verdad?, tomando como referencia el voltaje A, que es el que es la referencia. También conviene mencionar que el voltaje B es un voltaje que tiene la misma amplitud, BM, pero va desfasado 120 grados. Y la fase C, ¿verdad?, que es esta que está aquí en negro, va desfasada 240 grados con respecto a A, pero tiene la misma amplitud. Si nosotros nos situamos al inicio, ¿verdad?, aquí en el cruce por cero, en el origen del plano cartesiano, y miramos hacia arriba y miramos hacia abajo, vemos que al mirar hacia arriba, el más positivo es este voltaje, que es la fase C. Y al ver hacia abajo, vemos que la más negativa es la fase B, es la que tiene el valor. Entonces aquí, ¿quién va a conducir? La más positiva, la fase C; la más negativa, la fase, ¿cómo se dice?, B. Entonces, ¿quién conduciría? Pues quedaría polarizado el tiristor T5 y el tiristor T6. Permítame tantito, vamos a verlo acá en la presentación de PowerPoint para que se pueda observar de una mejor manera esto. Este es el que estamos nosotros analizando, es el mismo, ¿verdad? Tenemos las 3 fases, cómo está la ecuación de cada una de las fases. Decíamos, la amplitud es la misma, la magnitud pico, BM. Sin embargo, hay un desfase que se puede ver aquí en la gráfica. Bueno, entonces, ¿cómo van a conducir estos? Pues van a conducir de esta manera. En primer lugar, ¿quién va a conducir? Permítame tantito, voy a sacar aquí unos. Bueno, aquí.
Fíjense bien entonces, en el cruce por cero, en el origen, mejor dicho, del plano cartesiano, de aquí, decíamos que la fase más positiva es esta, ¿verdad? Que corresponde a la fase C. Entonces ponemos el más aquí, ¿sí? Y la más negativa, ¿quién es? La roja, la fase B. Entonces la ponemos aquí. ¿Me podrían decir qué diodos, qué tiristores quedan polarizados de manera directa? Sería T5, profe. T5, ¿verdad? Ese es uno y el otro T6. T6, ¿verdad? Es decir, lo que van a conducir en este momento de 0 a 30, porque aquí, ¿verdad? Ya sabemos que hay un cambio, va a ser el tiristor 5 y la corriente va a fluir así, ¿verdad? A través del tiristor 5, llega por la parte de arriba de la carga, regresa y retorna por el tiristor 6 para cerrar el circuito con la fase B. Decíamos hace un momento, la fase positiva le llega por el extremo positivo y la fase negativa por el extremo negativo. Ahí tenemos entonces ahorita, ¿verdad?, la forma de conducir la corriente, pero hay algo que se me estaba pasando, están polarizados directamente, pero ¿qué falta? Falta que le apliquemos, ¿quién? El pulso de compuerta. Cuando nosotros le aplicamos el pulso de compuerta es cuando va a empezar a conducir cada uno de los tiristores, mientras no, puede ser que estén conduciendo, ¿verdad? Puede ser que estén polarizados de manera directa, pero si no hay pulso de corriente en la compuerta no van a conducir. ¿Verdad? Sería el voltaje de salida cuando el ángulo de disparo es de 0, o sea que deja pasar todo, se comportaría como un puente con diodos trifásico. Las 6 áreas, el valor máximo. Aquí sería, ¿verdad?, un voltaje de salida para un ángulo mayor a 0, por decir 30 grados. Pueden ver que ya el voltaje de salida disminuye, ya hay un bajón aquí que da, ¿verdad? Y en el otro caso, aquí tenemos, ¿verdad?, para diferentes ángulos de disparo, para 0, 30, 60 y para 90 grados. Aquí hay un detalle, ¿verdad?, que ustedes posiblemente se encuentren por ahí en los libros. Este circuito, ¿verdad?, puede ser que llegue a trabajar en un modo discontinuo, es decir, que haya un momento en que el voltaje llegue a 0 y otra vez suba, se le llama modo discontinuo. Pero por ejemplo aquí, ¿verdad?, cuando el voltaje no llega a 0, baja pero se mantiene, se le llama modo continuo. Bueno, no sé si quede claro esto, ¿verdad? Ya posteriormente, a partir de aquí, del cruce por cero, de este cruce, perdón, entre la fase C y la fase A, vemos que de aquí para adelante, a medida de que transcurre el tiempo, la fase más positiva es la A. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a conducir ahora? Pues el que va a conducir ahora, ¿verdad?, ya sería ¿quién? Si la fase, a ver, me la voy a llevar para allá. Fíjense bien, de 30 grados en adelante, ahora la fase más positiva, ¿quién es? La A. Ponemos aquí la polaridad positiva, pero la fase más negativa sigue siendo la roja, entonces le ponemos acá en la fase B. ¿Qué diodos van a conducir? Me podrían decir quiénes, qué tiristores están polarizados directamente y están en condiciones de conducir. T1 y T6. Y T6, ¿verdad? T1 y T6. Y esto, ¿verdad?, se va a mantener así desde 30 hasta aquí, hasta 90 grados. Porque a partir de aquí, lo único que va a cambiar es que el voltaje más negativo va a ser la fase C. Y si la fase C es la más negativa, pues ahora pondríamos la polaridad negativa aquí. Y díganme qué tiristores quedarían polarizados directamente y estarían en condiciones de conducir. T1 y T2. T1 y T2, ¿verdad? Porque ahora, ¿verdad?, la fase A sigue siendo la más positiva. Lo que cambió va a ser lo que cambió aquí fue la fase C, que se convirtió en la más negativa. Y así se comporta hasta 150 grados, porque a partir de 150 grados ahora la más positiva es la fase B. Tendríamos aquí.
pero la más negativa sigue siendo la fase C, ahí la dejo. Entonces, ¿qué tiristores conducirían en ese rango? De T3 y 150, T2. El 2 T3 y T2. y T2. Y así se dan cuenta, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Para el puente con diodos. Muy semejante el patrón de conmutación. La única diferencia es que, aparte de que estén polarizados directamente, durante ese rango se le tiene que aplicar el pulso de compuerta. Si no hay pulso de compuerta, pues no va a conducir ninguno de los tiristores y por tanto no va a haber voltaje de salida en la carga. No sé si hay alguna pregunta con esto, alguna duda. No, Inge. Bueno, pues yo creo que aquí lo vamos a dejar. Mañana empezamos el análisis para encontrar las ecuaciones ya de este último sistema. Les recuerdo, ¿verdad? Ya tienen tareas ahí. Hay una que tiene hasta 9 días. No me digan que se le fue el internet, no me digan que se le fue la luz, porque tienen muchos días para hacerla, ¿sale? Entonces, ahorita ya pueden hacer 3 tareas. Ya tenemos las 3 primeras tareas. Tenemos el material para hacerlo. Ya nada más faltaría este tema, que yo espero en Dios terminarlo mañana, para que ya tengan también el material, la teoría suficiente para resolver la tarea 4. ¿Sale? Ok. Bueno, aquí la dejamos. Ya nos vemos mañana si Dios quiere. Hasta Dale, mañana. profe, buen día. Sí, Mañana. igualmente. Buen día, hasta mañana, profe. Hasta mañana, Sí, Inge. hasta mañana.
ayer más o menos una pregunta, dos o más, a empezar a analizar la capacitancia. Ya vimos cómo se obtiene. Aparentemente no avanzamos en esta. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Muy bien, vamos a continuar la clase pasada estuvimos ahí viendo, ¿verdad? Tratando de que se entendiera la forma como quedaba la conexión en serie y en paralelo. Bueno, eso lo vimos ayer. Ayer repasamos esta parte de este problema, ¿se recuerda?